nutrición con nuestro nutricionista Pablo Barcina. Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues deseando que nos cuentes esto que nos proponías hoy, porque es verdad que es algo que genera muchísimas dudas, y es que a veces las personas que habláis de nutrición desde la ciencia, pues decís una cosa y al cabo de un mes la contraria, y eso despista un poquito, ¿no, Pablo? ¿Por qué pasan estas cosas? Sí, bueno, en primer lugar, en cualquier terreno científico, biosanitario, bueno, científico en general, es normal, ¿no? Que vaya habiendo, normal, ¿no? Y es deseable, ¿no? Que vaya habiendo cambios y avances, ¿no? Porque eso significa que se está mejorando, ¿no? Que se está en una mejora permanente. El ámbito científico, el método científico se basa en eso precisamente, en un falseamiento, o sea, en una falsación, es decir, en poner en tela de juicio lo que a priori creemos que sabemos, ¿no? De tal manera que si en algún momento dado, al poner en tela de juicio un conocimiento, se ve que no es del todo cierto y que bueno, pues hay algún matiz, eso es lo que hace avanzar, ¿no? Uh-huh. Y luego, por otra parte, que bueno, la nutrición como tal, se sabe desde la antigua Grecia, etcétera, su importancia a nivel pues médico y para la salud, pero a nivel, digamos, de objeto de estudio, de campo de estudio desde la ciencia, es un área de conocimiento relativamente reciente, ¿no? Bastante reciente. De hecho, bueno, podemos entenderla desde mediados del siglo XX, prácticamente con Ansel Keys, con Grande Cobian, etcétera, ¿no? O sea que es un campo de estudio muy joven, muy reciente. Entonces, bueno, pues ha habido pues muchos cambios de paradigma, muchos cambios de dirección, pues todos los conocemos, ¿no? Antes las grasas eran malas, ¿no? Pues los huevos subían el colesterol, la grasa saturada provocaba infartos, etcétera, etcétera. Y ahora parece que, bueno, pues se ha desdicho en cierta medida en la recomendación. Esto también, bueno, es común en campos de estudio en los que se basan en estudios observacionales. ¿Esto qué es? La nutrición no es como, por ejemplo, la farmacia o un campo de estudio en el que se hagan ensayos clínicos por sistema. ¿Qué es un ensayo clínico? Un ensayo clínico es, bueno, yo cojo un grupo de personas, les doy un placebo, por ejemplo, y a otro grupo de personas les doy un medicamento y para una condición, imagínate, para prevenir infartos, ¿no? O para, bueno, cualquier cosa. Y entonces se compara, ¿no? ¿Gana el placebo este fármaco? Sí. ¿Tiene efectos secundarios? No. Bueno, pues entonces dice, bueno, pues podemos utilizar este fármaco, esto es muy resumido, ¿no? Pero bueno, podemos utilizar este fármaco porque efectivamente tiene un efecto y tal y cual. En la nutrición no abundan estos ensayos porque son muy complicados de controlar. Uno no puede controlar la ingesta dietética, a no ser que se tenga a las personas, digamos, pues encerradas y con un dosificador prácticamente, ¿no? Claro. Entonces, la gran mayoría de las publicaciones científicas se basan o son estudios observacionales. ¿Qué es un estudio observacional? Bueno, un estudio observacional básicamente es coger y bueno, analizar determinadas cuestiones, pero sin intervenir. Es decir, vamos a hacer una encuesta. ¿Usted come, por ejemplo, X cantidad de verdura, X cantidad de carne? Bueno, se analizan una serie de parámetros y luego se compara con eventos, infartos, mortalidad, cáncer de colon, etcétera, etcétera. Y entonces dice, bueno, pues las personas que han comido más verduras parece que han sufrido menos casos de infarto, por ejemplo. Entonces se dice, bueno, pues comer verduras reduce el riesgo de infarto en X. Por lo tanto, es recomendable comer verduras. Digamos que es una ciencia muy basada en estudios observacionales. ¿Qué tiene de malo o de matizable el tema de los estudios observacionales? Que de un estudio observacional no se puede concluir una causalidad. Es decir, podemos establecer relaciones o asociaciones, pero no podemos decir a ciencia cierta que por ejemplo, esa variación en consumo de vegetales haya influido directamente y sea la causa directa de esa prevención de infartos, ¿no? Podemos, bueno, establecer hipótesis, parece que, bueno, para luego, si se da el caso y se puede hacer un ensayo clínico, poder hacer el ensayo clínico en base a esa observación o esa hipótesis, ¿no? Entonces, cuando leemos muchos titulares que, bueno, pues nos dicen comer carne roja eleva
el riesgo de cáncer en un 30, en un 20%. Dices tú, bueno, ¿qué significa esto, no? Esto normalmente, los titulares de este tipo de publicaciones se da en riesgo relativo. Es decir, que si yo cojo un grupo y en un grupo hay 5.000 personas y tenemos en un grupo control, por ejemplo, 2 casos de cáncer y en otro grupo, en el de intervención, tenemos 4 casos sobre 5.000. El riesgo relativo es el 50%, porque 2 es la mitad de 4. Y entonces podemos decir, hacer tal cosa reduce el riesgo un 50%. Y, joder, y para un titular pues es como muy queda muy bien, pero no es exacto, ¿no? Pero luego dices, vale, bien, esto es el riesgo relativo, pero en absoluto tenemos 2 de 5.000 y 4 de 5.000. Joder, es un 0,0000, o sea, es un 0,2 por 1.000, ¿no? Y entonces ahí dices, joder, bueno, pues entonces esto es, pues puede ser chiripa, puede ser azar, puede haber un montón de cuestiones multifactoriales que se nos están escapando o que intervienen en ese proceso, y bueno, pues como pista o como punto de inicio a la hora de establecer hipótesis está muy bien, pero hay que tener mucho cuidado con los titulares cuando se habla de nutrición, cuando muchas veces los medios de comunicación nos transmiten o transmiten a la población información científica o en este sentido, pues hay que saber, aunque sea intuitivamente, interpretar, ¿no? Primero, en nutrición casi todo es observacional, casi siempre se da en estos términos de riesgo relativo y no absoluto, por tanto, bueno, pues hay que tenerlo todo con pinzas y a partir de ahí, pues sí, bueno, es interesante ir analizando todo lo que se vaya publicando, pero un ejemplo claro de que a veces un estudio observacional sí que nos sirve mucho y de hecho elimina la necesidad de hacer un ensayo clínico, es por ejemplo el que se hizo para cuando se descubrió el tema del cáncer de pulmón con el tabaco, ¿no? A ver, ¿cómo se hizo eso? Ahí se hizo un estudio observacional, es decir, a ver los que fuman y a ver entre ellos cuántos desarrollan cáncer de pulmón en relación a los que no fuman. Bueno, pues el riesgo relativo salía disparatado, era, la reducción. Era evidente, ¿no? Era una cosa muy, muy evidente. Pues mira, si en nutrición riesgo relativo podemos establecer por ejemplo, 1,3, 1,5, 2, en este ámbito de cosas, de números, aquella vez no era 1,5, era 30. O sea, entonces la estadística era tan abrumadora que no, efectivamente esto ya demuestra incluso causalidad. No hace falta ni hacer una intervención ni nada. ¿Vale? Entonces es una vez, en una cosa muy, muy, muy evidente. Pero Pablo, ¿hay algo así de evidente en nutrición? Me refiero porque vosotros lleváis muchísimos años, décadas, diciendo que comer verdura es muy sano, que hay que incrementar el consumo de verdura. Eso sí será una cosa evidente, ¿no? ¿O no? ¿O también podría llegar dentro de unos años un estudio que dijera que no hay que comer tanta verdura? Mira, el problema con la alimentación es que somos muy variados en función de la población, de la genética. No se puede establecer, por ejemplo, que la dieta mediterránea sea buena para el 100% de la población. No porque, bueno, tenemos población inuit en los esquimales, tenemos población en fin. Sí que parece haber cierto mínimo común, ¿no? En el cual, pues efectivamente, una dieta basada en alimentos, en hortalizas, es lógico, al final, pues bueno, es lo que menos procesado está, a lo que más acostumbrado estamos evolutivamente, y entonces en cada uno de los estudios, aunque sean observacionales, sí que se ha ido cumpliendo eso, ¿no? Entonces hay ciertos mínimos en los que sí que estamos de acuerdo y en los que sí que existe una evidencia como para hacer recomendaciones. Esto es evitar los procesados, evitar azúcares sencillos, basar la dieta en vegetales, hortalizas, comer proteína de calidad, pues claro, huevos de gallinas en libertad, etcétera, la producción extensiva, en fin, eso sí que parece que está bien establecido. Ahora bien, por ejemplo, el tema de las grasas, cuando se dijo que prácticamente eran veneno a mediados de los 50 y tal, pues bueno, ahí sí que se vio pues cierta influencia de algunos lobbies y tal, porque bueno, pues se hizo un estudio, pero se eliminó buena parte de la información. Bueno, otro día sí, eso ya lo explicamos, cómo fue este estudio de los 7 países, pero aparte de la problemática, digamos, epistemológica o de método, digamos, que hemos explicado,
de lo observacional y los ensayos, ¿no? Luego también están los sesgos y los conflictos de intereses. Es decir, luego también, bueno, pues la industria, determinadas industrias están ahí también presionando, diferentes entes. Bueno, pues a todo eso hay que añadirle los lógicos conflictos de interés, sobre todo económicos, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado y está demostrado, ¿no? Está bastante publicado que la gran mayoría, si es un estudio observacional, por ejemplo, lo más probable es que lo que te está diciendo no sea cierto. Es decir, si te está diciendo que hay un efecto X, lo más probable es que ese efecto no exista. Y en algunos casos, que ese efecto sea al contrario. Entonces, madre mía, ¿y entonces qué nos creemos, Pablo? Qué difícil lo pones. ¿Sabes qué ocurre? Que al final, como en muchas partes de la vida, al final las herramientas son, pues como Internet o como cualquier herramienta, que en sí es súper útil, muy interesante y muchas veces un avance, ¿no?, para la sociedad. En función de cómo se utilice esa herramienta, pues podemos ir hacia un sitio o hacia otro. Entonces hay herramientas que son necesarias, pues como el método científico, que no son únicos, ¿no?, pero que son muy útiles y son prácticamente lo mejor que tenemos. Pero claro, si lo utilizamos como elemento de marketing, si tenemos ciertas editoriales, digamos, a sueldo, ciertas entidades relacionadas con lo público, etcétera, etcétera, pues siempre está ese riesgo, ¿no? O siempre está eso por detrás. Y al final es como la vida, pues hay que tratar de tener un criterio, sobre todo unas nociones mínimas, ¿no?, del lenguaje en el que nos hablan muchas veces los medios de comunicación, los propios científicos cuando hacen publicaciones, y hay que saber que eso está ahí, y a partir de todo, bueno, pues también tenemos el sentido común, ¿no? Ya, y luego quizá la nutrición tiene que ser algo mucho más personalizado, ¿no? Estaba pensando ahora mismo, por ejemplo, en lo que han tardado en meternos en la cabeza, que el desayuno es la comida más importante del día, y ahora hay muchos expertos que dicen que no tiene nada que ver, que el desayuno es como cualquier otra comida y que incluso no pasa nada si te la saltas. ¿En qué quedamos, Pablo? ¿Qué nos tenemos que creer? Claro, al final pasa con todo, como con todo. ¿Es la comida más importante del día? Es que todo es una convención al final. Es decir, lo del desayuno esa recomendación estaba muy hipertrofiada, bueno, abundaron mucho en ella, sobre todo pues por ciertas presiones de lobby de los desayunos. Tú vas a un pasillo de un supermercado y si quieres tener un buen desayuno, vete del pasillo donde pone desayuno, o sea, directamente. Ese es entonces, ¿el desayuno es importante? Pues puede serlo, depende de cada persona, lo que dices tú. Hay que personalizarlo, cuáles son sus características, cuál es su día a día, sus necesidades, sus objetivos. Y hay mucha gente que no desayuna. Yo normalmente no desayuno pues 1 o 2 cafés y me voy a trabajar, porque en ese momento no tengo apetito y a veces me voy a entrenar sin desayunar, luego como y tal y cual. Hay gente que pues le va mejor porque luego le entra apetito a media mañana y pica cualquier cosa que no es recomendable, pues cualquier pincho, cualquier snack poco recomendable, y a lo mejor le conviene desayunar, ¿no? Desde luego, lo que sí que me parece que cada vez está más establecido es que tenemos que ceñirnos a un entorno o a un contexto circadiano, o sea, a lo que es la luz del sol, que sí que estamos, digamos, adaptados evolutivamente a esa rotación de la Tierra y a realizar las ingestas y las digestiones mientras haya luz solar. Entonces, en términos generales, pues sí que parece que en la primera mitad del día sí que parece recomendable hacer, o en los primeros 2 tercios del día sí que parece recomendable hacer la mayoría de la ingesta. Y luego dejar lo más liviano y las cantidades menores según se va acercando la noche, ¿no? Bueno, de todas formas tenemos tiempo para hablar durante más episodios, durante más jueves, de todas estas cosas tan interesantes y eso, y teniendo en cuenta pues que es una ciencia relativamente nueva y que está en plena ebullición, que irán saliendo seguro estudios poco a poco que a lo mejor nos desmontan algunas de las cosas que tenemos metidas en la cabeza. Tenemos al nutricionista Pablo Arcina para que nos ilumine por todos estos caminos. Gracias, Pablo. Vale, un saludo. Hasta el próximo jueves.